Bueno, es un gusto saludarlos, estar aquí. Esa es mi hija, siempre aparece cuando está cambiando de pantalla, así que es una delicia para mí siempre presentarla primero antes de hacer cualquier presentación, porque es mi fondo de pantalla. Bueno, vamos a hablar de un tema que es un poco diferente a todo lo que seguramente, o al 80% de las conferencias aquí, que son muy técnicas. Traigo una conferencia que también trata de ser técnica en un contexto donde es más soft todo lo que hablamos. Pero en mi formación, y dado que fundé Aluna, y Aluna es una compañía que se especializa en sostenibilidad, responsabilidad social, relaciones comunitarias, en una sombrilla donde la estrategia es parte de nuestros servicios, pero también el hacer en lo profundo de lo social, o en lo profundo de lo ambiental, o en lo profundo de la gobernanza, se convierte en una gran interrogación de ¿y qué hacemos con esto en lo que estamos entrando, donde la ingeniería aún de alguna manera no está presente? Mi formación es ingeniera de sistemas, pero hace 15 años trabajo en este mundo. Y empecé en el mundo de las relaciones comunitarias, pero me encantó tener la claridad o buscar la claridad de cómo hacer que las empresas realmente integren estos aspectos de manera estratégica, que lo entiendan de manera estratégica y que lo integren de manera estratégica. Entonces, el tema de la analítica de datos empieza a ser algo que es muy conocido para todos los que estamos en el contexto ingenieril, pero de pronto para los temas sociales, los ambientales de repente sí también, pero para todo lo que tiene que ver con capturar dato, transformar el dato en información y volverlo evidencia, puede ser un poco complicado. Y básicamente lo que sabemos es que la analítica es un pilar estratégico para la transformación de la información, para hacer que los datos se conviertan en información que nos vuelva accionables, para poder tomar decisiones basadas en la evidencia, de tal manera que esa evidencia se represente no solamente en un dato, sino en una trazabilidad, y que esto nos permita realmente tener los datos como una misión de decisión, como algo que nos permite tomar decisiones. Pero también nos debe permitir tener la claridad de qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Y eso suena muy bien, digamos, desde el punto de vista de un proceso. ¿Un proceso es eficiente o no lo es? ¿En un proceso pierdo dinero o no pierdo? ¿En un proceso tengo oportunidades de mejora con nuevas tecnologías, con innovación, etcétera? ¿Qué pasa con la sostenibilidad? ¿Qué pasa con las relaciones comunitarias? Pues realmente también deberíamos poder tener esos datos donde identifiquemos riesgos, oportunidades, patrones, tendencias y también, ¿por qué no?, ¿dónde estamos perdiendo? ¿Dónde estamos perdiendo reputación? ¿Dónde estamos perdiendo relacionamiento? ¿Dónde estamos perdiendo impacto? Y entonces la sostenibilidad se convierte en un pilar fundamental donde no puede haber un área de conocimiento sin información, no puede existir, porque las decisiones no se pueden basar en el azar o en el sentimiento, se deben basar en aquello que debería darnos la capacidad de medir hacia dónde vamos y generar a partir de esas decisiones la rentabilidad que proyectemos. No mayor rentabilidad necesariamente, aquella que proyectamos es la que deberíamos tener. ¿Y cómo la proyectamos? Con decisiones que nos permitan asegurar en lo posible que eso que estamos proyectando realmente mejora o transforma ese entorno empresarial en un entorno resiliente, en un entorno rentable y en un entorno que genera confianza. No hay nada que ponga más nerviosos a los inversionistas que una empresa que empieza a tener problemas de reputación, que una empresa que empieza a tener evidencia de que tiene algunos pecados con una comunidad, o un inversionista que está queriendo adquirir un activo y tiene preocupaciones acerca de los pasivos que ese activo tiene
o de los derechos humanos. Y eso es el activo principal realmente de las empresas, esa reputación y esa capacidad de generar confianza. Y ahora, pues esto se complica porque además no es solamente un tema ingenieril, sino que es un tema de relaciones. Y las relaciones son multi-stakeholder, o sea, tenemos múltiples stakeholders y cada stakeholder tiene una necesidad, cada stakeholder tiene una expectativa, una posición, una percepción que nosotros como empresa queremos que todas estén de acuerdo a lo que necesitamos para que sus decisiones nos impacten positivamente y no negativamente como en algunos casos ocurren. Normalmente, o digamos en el tema de bienestar y cuando hablamos del impacto, hablamos de distintos stakeholders que están en la S, en el relacionamiento, y tenemos claridad, creo que es donde más hemos tenido la capacidad de trabajar y abordar estos temas, es con nuestros empleados, con nuestra fuerza laboral, donde el bienestar de nuestros empleados se traduce en que reducimos índice de rotación, mejoramos el conflicto o abordamos mejor el conflicto o mejoramos las relaciones con el sindicato y tenemos mejores negociaciones con el sindicato y tenemos menos potenciales suspensiones o afectaciones operacionales. Pero hay otros stakeholders que son a veces muy difíciles de leer y de comprender y además pueden ser parte de un territorio que posiblemente yo como empresa también desconozco. Entonces, las empresas están abocadas no solamente a resolver su tema de negocio, sino a entender cosas que posiblemente, para las que posiblemente no están tan preparadas. No están preparadas para una lectura política de lo que ocurre, no están tan preparadas para una lectura social, para una lectura de un conflicto donde se pelea por un recurso, por ejemplo el agua, o no se entiende muy bien por qué hay una exigencia de contratación de mano de obra local o de proveeduría de bienes y servicios locales cuando allí no hay las capacidades. Y muchas veces si no hay las capacidades, yo digo, pues además no es mi problema, es un problema que viene de ese entorno donde las oportunidades educativas no existieron, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante entonces? Todo esto soft que les estoy diciendo se vuelve muy relevante de medir. Es difícil, pero no imposible. Yo puedo saber cuál es la percepción de mis actores. Lo puedo medir y lo puedo transformar. Yo puedo entender cuál es la reputación que tengo o también puedo entender por qué los proveedores exigen una cosa o la otra basado en sus intereses personales o particulares de un tema que viene posiblemente cultural. Entonces, los datos, el mensaje es, los datos los deberíamos usar con el poder que tienen los datos y hacer que esos datos se transformen en oportunidades competitivas que me permitan tener decisiones respaldadas en esa evidencia y esas estrategias que yo sea capaces de venderlas a los diferentes niveles que toman decisiones para obtener, por ejemplo, un recurso para una transformación. A veces es muy difícil para las compañías tomar decisiones de este tipo porque no hay evidencia. Pero es muy fácil tomar una decisión basada en un tablero de control que dice que el proceso está fallando o que la tecnología está obsoleta o que la maquinaria hay que reemplazarla. Pero ver esto en lo humano es mucho más difícil. Y además están las cosas que están en el contexto de la incertidumbre. Los riesgos que son aquello que desconozco si va a ocurrir, pero no solamente eso, desconozco qué tan probable es que no ocurra o que ocurra. Y la única manera de saber si es probable o no es tener datos. Yo no puedo definir el tamaño de un riesgo si no entiendo su causalidad. Eso lo sabemos aquí todos que venimos del mundo técnico.
Si yo desconozco qué es lo que origina el riesgo, ¿cómo actúo? Tengo que acabar con la raíz o mejorar la situación de esa causa raíz para que el riesgo cambie. Pero si no tengo información, ¿cómo sé cuál es el nivel de riesgo de una empresa por no tener un plan de adaptabilidad climática? ¿Cómo sé a qué se enfrenta la compañía en el caso de un evento climático catastrófico que cada vez van a ocurrir más? Todos hemos visto las noticias de Porto, ¿cierto?, en Brasil, donde el aeropuerto está hasta 10 metros inundado. Y las noticias dicen que esperan abrirlo a final de mayo. ¿Qué es un activo varado? Eso, un activo que no puedo volver a rentar por un evento climático que viene de una información, de un riesgo que posiblemente no tiene una historia. Eso quiere decir que si yo no tengo históricos, mis decisiones cada vez van a ser más inciertas. Por lo tanto, más datos actuales tengo que traer para poder tomar la mejor decisión, al menos la más responsable, al menos la más basada en un estudio que se parezca a lo más científico posible. Y por eso los análisis causales, la relevancia de los datos, el proceso de mitigación proactiva, todos sabemos que es más costoso corregir que prevenir. Y lo mismo ocurre en todos estos temas sociales, de sostenibilidad, ambientales, etcétera. Nosotros no esperamos a que nos pongan una multa. Nosotros esperamos a resolver el problema que me está causando un incumplimiento o un potencial incumplimiento. Lo mismo en lo social. No estoy esperando a tomar decisiones cuando ya tengo a la comunidad encima, cuando ya lo que tengo es un bloqueo en la puerta de la mina. Yo necesito empezar a tomar decisiones antes de que eso ocurra. Y esa es la razón por la cual necesito tener información. Entonces, para seguirles contando un poco de esto y hablar ya sobre la base de algo que hicimos y que pues tiene todo este proceso de comparabilidad, de evidencia, etcétera, les voy a mostrar un estudio que estamos desarrollando con información que volvimos anónima y que tiene recopilada data que viene de diferentes industrias, de industria extractiva en general, minería, petróleo y gas, que viene de industria de alimentos, agroindustria, donde tenemos palma, industria porcícola, industria láctea, industria de alimentos en general. Y también tenemos otro tipo de información, por ejemplo, de cemento o industrial en general. Entonces, voy a llevarlos por un corto viaje. ¿Cómo lo vuelvo a proyectar? Aquí. Esta es nuestra herramienta y créanme que llevamos muchos meses trabajándola para que sea una base interesante para tomar decisiones. Entonces, aquí están. Todos estos punticos son lugares donde hemos hecho diferentes tipos de estudios. Hay estudios en Ecuador, hay muchos estudios en Colombia, hay estudios en Honduras, en Dominicana, en Guatemala, en México. Y en cada uno hemos hecho diferentes análisis, pero como para que entiendan un poco la dimensión de esta data es que tenemos aquí información de 6 países, 15 regiones, 203 comunidades que hemos estudiado, que están conformadas por 3.508 hogares, de los cuales hemos recolectado información de casi 13.000 personas. De todos los grupos etarios, es decir, aquí tenemos información de jóvenes, información de mujeres, información de sectores productivos específicos, información de hogares como tal, información alrededor de los temas ambientales y de las percepciones de las empresas, etcétera. ¿Y qué estamos encontrando y que se repite consistentemente? Y ese es el punto de la reflexión.
El IPM, y aquí está sumando a todos nuestros países, a todas nuestras regiones. ¿Qué es el IPM? Es el índice de pobreza multidimensional. Lo hacemos, lo llevamos a cabo, lo construimos según la metodología que tiene cada país. El DANE en Colombia, o la Coneval en México, o cualquier otra metodología oficial donde lo calculamos para poder hacer el contraste. ¿Qué encontramos? Que en general las comunidades de las áreas de influencia de grandes proyectos que generan muchísima riqueza son más pobres que el promedio del país. ¿Qué más encontramos? El IPS es el índice de progreso social. La pobreza se mide hasta un punto. O sea, yo soy pobre o no soy pobre. Cuando yo salgo de ser pobre, tiene que haber algo más, ¿cierto? Ahí está el progreso. El índice de progreso social es una metodología que empezó a aplicarse hace unos 10 años por Michael Porter, que si no lo conocen es la persona que creó el concepto, que ese sí lo deben haber escuchado, de valor compartido. La Universidad de Harvard aportó a esta metodología de valor compartido, y Michael Porter después constituyó una ONG que mide al nivel del mundo el progreso social. ¿Qué es lo que evidenciamos en el progreso? Las oportunidades, la educación, o sea, quienes terminan la educación secundaria, la educación profesional, quienes tienen oportunidades de ingresar al mercado formal, quienes tienen la seguridad y se sienten tranquilos de caminar de noche y de día por su territorio, cómo están las mujeres, cómo está el medio ambiente, porque el IPS mide también cómo es la percepción de mi medio ambiente. Yo no puedo tener progreso si vivo en un ambiente contaminado, lleno de pasivos. Entonces ese IPS es muy interesante, pero ¿qué pasa? El IPM, mientras más grande es peor, quiere decir que hay más pobreza. El IPS, mientras más grande es mejor, quiere decir que hay más progreso. El IPS en promedio de todos los países es 68%. El IPS de las comunidades, de todas las que hemos medido, no llega ni al 50%. El índice de equidad de género, no nos hemos puesto de acuerdo como humanidad en cómo medir un índice de género. Hay muchas metodologías, nosotros construimos una, y aquí lo que dice es que básicamente las mujeres están con una brecha del 63%, 63% versus los hombres. O sea, están 63% por debajo de la igualdad. La tasa de informalidad, que debería ser una de las que más mejoramos, ¿sí? Porque estoy allí, doy trabajo o genero una dinámica económica donde hay contratistas, subcontratistas, hay provisionamiento de bienes y servicios. La tasa de informalidad de todos los países es 54%. La tasa de informalidad, es decir, personas que trabajan en el contexto de la informalidad, no tienen seguridad social, no tienen pensión, no tienen un salario ni siquiera digno, es 73%. La tasa de analfabetismo en promedio es 5.6 en todas estas regiones, en estos 6 países. La tasa de analfabetismo en todas estas comunidades es 7.5. Analfabetismo en mayores de 20 años. No estoy hablando de analfabetismo de 60 para arriba, estoy hablando de analfabetismo de personas que no deberían ser analfabetas. Y sin acceso a la salud. Pero piensan, cuando mido la percepción, piensan que las empresas, o sea, sus vecinos, están relativamente bien. Un 70% les va bien a las empresas. O sea, de 1 a 100, un 70% hubo datos buenos, hubo buenas calificaciones. Pero en general el balance, si yo estuviera a la par entre el daño que hago percibido, no es real, es percibido, entre el percibido malo y entre el percibido bueno, estoy debiendo un pedacito.
O sea, apenas compenso. Esta es una correlación entre equidad de género y progreso social. Este es el índice de percepción. Este es un índice de percepción también construido por Aluna, que nos permite medir 27 variables, y esta es, digamos, la calificación donde más controversial es la pregunta o la respuesta. Tiene que ver con la manera como las compañías dialogan, porque perciben que hay muy poco diálogo y perciben que hay muy poca sostenibilidad de las inversiones sociales. En impactos, si sumo yo a todas las empresas, los impactos negativos arrancan más por la contaminación de polvo. Digamos que ya sabemos que ese es uno de los impactos más negativos que se perciben, pero le sigue la contaminación de agua, los gases de efecto invernadero, la contaminación del suelo. Todo lo ambiental es una gran preocupación, enorme preocupación. Y si yo lo segmentara por tipo de empresa, obviamente que la minería tendría un componente mucho más fuerte, negativo en su percepción, que otra industria. Y los impactos positivos, a pesar de que sí se visualizan unos impactos positivos, son menores que los negativos. Entonces, solamente para que miren acá, aquí está la segmentación. Supongamos que miramos acá, minero, y fíjense cómo cambia esto. Aquí no sé por qué no se ve debe ser un tema de carga de información. Pero no importa, aquí vemos 68% en minería están preocupados por los gases de efecto invernadero, por contaminación de polvo, por el suelo, por el agua. Y los impactos positivos se perciben menor. Y solamente ya para terminar, porque ya voy a terminar, ya casi que tenemos el tiempo limitado, esto es algo que sigue haciéndonos reflexionar. Voy a colocar aquí México. En general, solamente el 10.8% de los jóvenes mayores de 20 años tienen posibilidad de pensar en una educación superior. Pero si sumo entre educación media básica y sin educación, o básica y más educación, casi que el 40% de los jóvenes, si les va bien, llegan a educación media en México, en nuestras áreas de influencia, en la minería. La tasa de hogares con acueducto, fíjense esto, la tasa de hogares con acueductos es 74% cuando es mucho más alta en toda la República Mexicana. Los jóvenes llegan a 7.6 grados de educación cuando la media de México es 9.2 grados de educación. Ingresos por género, bueno, cuenta con entidad financiera, la edad promedio, miembros por hogar. Bueno. ¿Cuál es la conclusión final? Y yo pensaría que sería interesante que ustedes me la dieran más que la diera yo. O sea, si cerráramos esta presentación con una o dos reflexiones acerca de esto, que es información evidenciable, existe, se levantó, es primaria, no se basa en una proyección de la Coneval o del INEGI, no, es información primaria que recogimos casa por casa, en grupos focales, y que coincide no solamente aquí, coincide en toda Latinoamérica. Si miro los datos de Ecuador son iguales, si miro los datos de Colombia son iguales, si miro Guatemala es igual. ¿Cuál sería nuestra reflexión? ¿Alguien?
Bueno, yo creo que aquí la reflexión es que si nosotros estamos encontrando unos indicadores de desarrollo en las comunidades extractivas que son menores a la media nacional, entonces las actividades extractivas no estamos haciendo nuestro trabajo para promover el progreso de estas comunidades. Es una conclusión que se basa en una evidencia. ¿Sí? No estamos diciendo algo diferente. Ahora, hay un contexto, los gobiernos tienen unas obligaciones, pero la otra cosa es que nosotros como empresas, que somos visitantes y temporales, somos los invitados, deberíamos actuar, porque si desarrollamos un territorio, cuando nos vayamos, ese territorio queda sostenible, o al menos tiene más oportunidades, ¿cierto? Si alguien me ayuda con la última reflexión, antes de cortar para que siga el siguiente conferencista, si alguien quiere. Bueno, no hubo más. Yo les agradezco muchísimo, espero no haberlos incomodado con la data, pero los datos son datos. Y cuando yo presento esto, no hay mucho que decir. Y esa es la clave de todo esto que nosotros en Aluna, a lo que le apostamos en Aluna, es a darle a las empresas la mejor calidad de la información, con la mayor oportunidad y con la mejor trazabilidad y las mejores herramientas para que tome las mejores decisiones basadas en evidencia. Y esa evidencia tiene que estar clara en todos los ámbitos de la sostenibilidad. No solamente en esto, sino por ejemplo en sus planes estratégicos de sostenibilidad, donde esos planes estratégicos de sostenibilidad se basan en riesgo o donde esos planes estratégicos de sostenibilidad están planteados para que podamos desarrollar los temas de la A, la S y la G con datos. Muchas gracias.